El Tyrannosaurus Rex, o T-Rex, es uno de los dinosaurios más icónicos que han existido. Su imagen ha sido inmortalizada en películas, libros y museos, pero pocos conocen realmente la historia detrás de este depredador colosal. ¿Cómo llegó a ser el rey indiscutible de su época? Este documental explora no solo la vida del T-Rex, sino también su sorprendente evolución desde criaturas mucho más pequeñas hasta el superdepredador que todos conocemos. Acompáñanos en este viaje a través de millones de años, donde descubriremos cada etapa crucial en la evolución de este gigante. Desde el Cretácico superior, hace aproximadamente 68 millones de años, el T-Rex gobernaba lo que hoy conocemos como América del Norte. Sus poderosas mandíbulas, con dientes que podían medir hasta 30 centímetros, y su fuerza descomunal lo convirtieron en un cazador temido. Pero, para comprender cómo alcanzó este estatus, debemos retroceder mucho más en el tiempo, a sus antepasados lejanos, pequeños y ágiles dinosaurios que comenzaron a evolucionar durante el Jurásico. La historia del T-Rex no solo es fascinante por su tamaño y ferocidad, sino también por lo que representa en la evolución de los dinosaurios. Desde criaturas más pequeñas y rápidas, hasta el imponente gigante que conocemos, el camino evolutivo de este dinosaurio nos muestra cómo la naturaleza selecciona y adapta a las especies para sobrevivir en su entorno. En las próximas escenas, exploraremos cada uno de estos pasos evolutivos, descubriendo las claves que hicieron del T-Rex un depredador sin igual. Para entender la evolución del T-Rex, debemos viajar unos 170 millones de años atrás, durante el Jurásico Medio, cuando aparecieron los primeros miembros de su familia, los tiranosauroideos. Estos dinosaurios eran mucho más pequeños que el T-Rex, con tamaños que variaban entre los 3 y 4 metros de largo. A pesar de su menor tamaño, ya mostraban características que más tarde serían fundamentales en la evolución del T-Rex, como su agudo sentido del olfato y sus poderosas mandíbulas. Un ejemplo temprano de estos tiranosauroideos es el Wanlong, un pequeño depredador de apenas 3 metros de largo que vivió en lo que hoy es China. Aunque no era el más grande de su época, su diseño corporal ágil y ligero lo hacía un cazador eficiente. Sus largas extremidades le permitían moverse rápidamente, mientras que sus dientes cerrados le ayudaban a despedazar a sus presas con facilidad. El Wanlong es uno de los primeros eslabones en la cadena evolutiva que, millones de años después, daría lugar al temido T-Rex. Con el tiempo, estos tiranosauroideos comenzaron a diversificarse y a adaptarse a diferentes entornos. Algunos evolucionaron para ser más grandes y robustos, mientras que otros conservaron su tamaño pequeño pero desarrollaron nuevas estrategias de caza. Estos cambios no fueron inmediatos. Fueron el resultado de millones de años de evolución, influenciados por cambios en el clima, la competencia por alimentos y la necesidad de adaptarse a nuevos hábitats. Este proceso gradual es lo que eventualmente llevó a la aparición de los primeros verdaderos tiranosáuridos, el grupo que daría lugar al T-Rex. A medida que los tiranosauroideos continuaron evolucionando, comenzó a surgir un nuevo grupo de depredadores más grandes y poderosos, los tiranosáuridos. Estos dinosaurios, que aparecieron durante el Cretácico inferior, representaban un avance significativo en la evolución de los tiranosauroideos. Eran más grandes, con cráneos más robustos y mandíbulas aún más poderosas, características que los convertirían en los superdepredadores de su tiempo. Uno de los primeros tiranosáuridos fue Leotyrannus, un dinosaurio que vivió hace aproximadamente 125 millones de años en lo que hoy es Europa. Aunque no alcanzaba el tamaño del T-Rex, el Leotyrannus mostraba una estructura corporal más masiva y poderosa que sus antepasados, con garras afiladas y dientes más grandes. Estos cambios no solo lo hicieron un cazador más eficiente, sino que también le permitieron dominar su ecosistema, cazando presas más grandes y defendiendo su territorio de otros depredadores. Con el tiempo, los tiranosáuridos continuaron evolucionando, aumentando de tamaño y desarrollando características aún más especializadas. Su cráneo se hizo más grueso para soportar las fuerzas de sus poderosas mordidas, y sus brazos, aunque pequeños, se hicieron más musculosos, posiblemente utilizados para sujetar a sus presas mientras las despedazaban con sus mandíbulas. Estos cambios culminaron en la aparición de los tiranosáuridos gigantes, como el Tarbosaurus y, finalmente, el icónico Tyrannosaurus Rex, que se convertiría en el pináculo de la evolución de este grupo de depredadores. Finalmente, llegamos a la era del Tyrannosaurus Rex, que vivió hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, durante el Cretácico superior. Este era el resultado final de millones de años de evolución, el depredador más formidable de su tiempo.
Con una longitud que podía alcanzar los 12 metros y un peso de hasta 9 toneladas, el T-Rex dominaba los paisajes de lo que hoy conocemos como América del Norte. Su enorme cráneo, lleno de dientes afilados, y sus poderosas mandíbulas le permitían triturar huesos con facilidad, algo que pocos depredadores podían hacer. El T-Rex no solo era un cazador excepcional, sino también un carroñero oportunista. Gracias a su agudo sentido del olfato, podía detectar cadáveres a grandes distancias, aprovechando cada oportunidad para alimentarse. Este comportamiento le permitía sobrevivir en tiempos de escasez, asegurando que siempre tuviera acceso a alimentos, ya fuera cazando o carroñeando. Además, su impresionante tamaño y fuerza le permitían robar presas de otros depredadores más pequeños, consolidando su posición en la cúspide de la cadena alimentaria. A pesar de su imponente reputación, el T-Rex también enfrentaba desafíos. Su enorme tamaño requería una cantidad significativa de alimento para mantenerse, y su forma de vida dependía en gran medida de la abundancia de presas en su entorno. Sin embargo, su capacidad para adaptarse y aprovechar cada oportunidad le permitió sobrevivir hasta el final del Cretácico, cuando un evento catastrófico llevó a la extinción masiva de los dinosaurios, poniendo fin a la era del T-Rex. El éxito del T-Rex como depredador se debe en gran parte a su anatomía, diseñada para cazar y dominar. Su enorme cráneo, que representaba casi un tercio de su longitud corporal, estaba lleno de dientes cónicos y afilados que podían alcanzar los 30 centímetros. Estos dientes no solo eran capaces de perforar la carne, sino que también podían aplastar huesos, lo que permitía al T-Rex acceder a la médula ósea, una fuente de nutrientes que otros depredadores no podían explotar. Sus patas traseras, largas y musculosas, le daban una sorprendente velocidad y agilidad para su tamaño. Aunque no era el dinosaurio más rápido, se estima que podía correr a velocidades de hasta 32 km por hora, suficiente para perseguir y atrapar a sus presas. Además, sus patas estaban diseñadas para soportar el enorme peso de su cuerpo, con huesos robustos y una estructura que absorbía el impacto al caminar o correr. Una de las características más intrigantes del T-Rex son sus pequeños brazos, que han sido objeto de mucha especulación. Aunque eran cortos en comparación con el resto de su cuerpo, los brazos del T-Rex eran extremadamente fuertes, con garras afiladas que podían haber sido utilizadas para sostener a sus presas mientras las devoraba. Aunque aún no se sabe con certeza cómo los utilizaba, está claro que cada parte del cuerpo del T-Rex estaba adaptada para convertirlo en una máquina de caza eficiente y temible. Aunque a menudo se representa al T-Rex como un cazador solitario, estudios recientes sugieren que su comportamiento podría haber sido mucho más complejo. Algunos paleontólogos creen que estos gigantes podrían haber cazado en grupos, utilizando estrategias cooperativas para derribar presas grandes. Esta teoría se basa en el descubrimiento de fósiles de T-Rex encontrados en proximidad, lo que sugiere que podrían haber vivido y cazado juntos, al menos en ciertas etapas de su vida. Otra teoría intrigante es que el T-Rex podría haber cuidado a sus crías, similar a como lo hacen algunos animales modernos. Esto se basa en el descubrimiento de nidos y crías fosilizadas, que indican que los T-Rex jóvenes permanecían en sus nidos durante un tiempo después de nacer, posiblemente bajo la protección de uno o ambos padres. El viaje del T-Rex desde el huevo hasta convertirse en un depredador adulto no fue fácil. Las crías de T-Rex nacían de huevos relativamente grandes, pero al eclosionar, eran considerablemente pequeñas en comparación con sus padres. Con una longitud de aproximadamente 1 metro al nacer, los jóvenes T-Rex debían crecer rápidamente para sobrevivir en un mundo lleno de otros depredadores y amenazas. Este rápido crecimiento era esencial para que alcanzaran un tamaño en el que fueran menos vulnerables a los ataques de otros carnívoros. Durante sus primeros años, los T-Rex juveniles probablemente tenían un estilo de vida muy diferente al de los adultos. Mientras que los adultos se especializaban en cazar grandes presas, los jóvenes probablemente cazaban animales más pequeños y rápidos. Su cuerpo más ligero y ágil les permitía correr y cazar con mayor facilidad, lo que les ayudaba a desarrollar las habilidades que necesitarían para sobrevivir como adultos. Este cambio en el estilo de vida es similar al que vemos en algunos depredadores modernos, donde los jóvenes y los adultos ocupan nichos ecológicos diferentes para evitar la competencia directa. El crecimiento del T-Rex era tan rápido que alcanzaban el tamaño de un adulto en solo unos 20 años. Durante este periodo, experimentaban un crecimiento explosivo, ganando hasta 600 kilogramos por año en algunos casos. Este rápido desarrollo era necesario no solo para alcanzar la madurez sexual, sino también para competir con otros depredadores y sobrevivir en un entorno extremadamente competitivo.
Sin embargo, este rápido crecimiento también venía con riesgos, como el desarrollo de enfermedades óseas, que podrían haber afectado su supervivencia a largo plazo. Hace unos 66 millones de años, un evento catastrófico puso fin a la era de los dinosaurios, incluyendo al temido Tyrannosaurus Rex. Este evento, conocido como la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, fue desencadenado por el impacto de un asteroide en lo que hoy es la península de Yucatán en México. El impacto liberó una cantidad colosal de energía, equivalente a miles de millones de bombas atómicas, lo que resultó en incendios forestales, tsunamis y un oscurecimiento global debido a la gran cantidad de polvo y escombros arrojados a la atmósfera. El T-Rex, al igual que otros dinosaurios, se enfrentó a un cambio drástico en su entorno tras el impacto. Las temperaturas globales cayeron rápidamente, y la fotosíntesis se detuvo temporalmente debido a la falta de luz solar. Esto llevó a la muerte de muchas plantas y, en consecuencia, a la extinción de herbívoros, que eran la principal fuente de alimento para los carnívoros como el T-Rex. Sin presas suficientes y con el entorno volviéndose cada vez más inhóspito, los últimos T-Rex sucumbieron a la extinción. Sin embargo, la extinción del T-Rex marcó el final de una era y el comienzo de otra. Aunque estos gigantes desaparecieron, su legado vivió a través de sus descendientes, las aves, que lograron sobrevivir al evento de extinción y se diversificaron en las muchas especies que conocemos hoy. El T-Rex, a pesar de haber sido uno de los últimos y más grandes dinosaurios, dejó una huella imborrable en la historia de la vida en la Tierra, y su extinción nos recuerda lo frágil que puede ser la vida en nuestro planeta. Desde su descubrimiento a principios del siglo XX, el Tyrannosaurus Rex ha capturado la imaginación del público y se ha convertido en uno de los dinosaurios más emblemáticos. Su imagen ha sido utilizada en innumerables películas, programas de televisión, videojuegos y libros, donde a menudo es representado como el depredador más temible que jamás haya existido. Películas como Jurassic Park han solidificado la fama del T-Rex, presentándolo como una criatura terrorífica e invencible. Sin embargo, la imagen del T-Rex en la cultura popular a menudo se desvía de la realidad científica. Mientras que muchas representaciones lo muestran como un cazador solitario y despiadado, los estudios sugieren que su comportamiento y estilo de vida podrían haber sido mucho más complejos. Como hemos explorado en este documental, el T-Rex pudo haber tenido comportamientos sociales, como cazar en grupo o cuidar a sus crías. Además, la ciencia ha revelado que el T-Rex no era el único gran depredador de su tiempo, y que compartía su entorno con otros gigantes, como el Triceratops, que era más que capaz de defenderse de un ataque. A pesar de estas discrepancias, el T-Rex sigue siendo un símbolo de poder y dominación en la cultura popular. Su imagen ha sido utilizada para vender productos, educar al público y entretener a audiencias de todas las edades. A medida que la ciencia continúa descubriendo más sobre este fascinante dinosaurio, la imagen del T-Rex seguirá evolucionando, combinando el mito con la realidad y manteniendo su lugar en el panteón de los dinosaurios más famosos. El estudio del Tyrannosaurus Rex no se detuvo con su descubrimiento. De hecho, ha continuado evolucionando a medida que los paleontólogos descubren nuevos fósiles y utilizan tecnologías avanzadas para estudiar los antiguos huesos. Recientes descubrimientos han revelado detalles sorprendentes sobre la biología y el comportamiento del T-Rex, que han cambiado nuestra comprensión de este increíble dinosaurio. Por ejemplo, el análisis de las huellas fosilizadas ha proporcionado información sobre cómo se movía, y las tomografías computarizadas de los cráneos han ayudado a reconstruir su capacidad sensorial. Uno de los hallazgos más emocionantes en años recientes fue el descubrimiento de tejido blando en fósiles de T-Rex, lo que ha permitido a los científicos estudiar más de cerca la biología celular de estos dinosaurios. Aunque el tejido blando es extremadamente raro de encontrar, estos descubrimientos han abierto nuevas posibilidades para comprender la fisiología del T-Rex, incluyendo cómo crecía, cómo se reparaban sus huesos, e incluso la posibilidad de obtener información sobre su alma. Además, el T-Rex sigue siendo un sujeto central en debates paleontológicos, como la discusión sobre si era un cazador activo o un carroñero. Aunque la imagen tradicional lo presenta como un formidable depredador, algunos científicos argumentan que su comportamiento podría haber sido más parecido al de un carroñero, aprovechando cadáveres y robando presas de otros depredadores. Estas discusiones continúan alimentando el interés en el T-Rex y asegurando que su legado perdure, no solo como un icono de la prehistoria, sino también como un símbolo del continuo avance del conocimiento científico. El Tyrannosaurus Rex, con su poderosa presencia y misterios aún por resolver, sigue siendo una figura central en el estudio de la evolución y la paleontología.
Mientras los científicos siguen desenterrando nuevos fósiles y desarrollando nuevas teorías, el T-Rex continuará siendo una puerta hacia nuestro pasado más remoto, un recordatorio de la increíble diversidad de la vida en la Tierra y de cómo incluso los más grandes y poderosos pueden desaparecer ante las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Si te ha gustado este documental, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué te gustaría ver en nuestros próximos vídeos.